Damos comienzo a este taller de atmósferas creativas y contando con onomatopeyas, Las Lulú 2020. Para construir una atmósfera, ya sea en una historia, que puede ser en un cómic, en el cine, tanto en la literatura, tenemos que entender de que es algo que va más allá de lo puramente visual, ¿no? Que tiene que ver algo que conecta emocionalmente con el espectador. Es decir, de qué manera construimos esa atmósfera, qué forma visual le damos, que dé cuenta de un vínculo directo con el personaje, sus emociones, y en ese sentido, de qué manera esta atmósfera construida de algún modo avasalla a estos personajes, o estos personajes están inmersos en este entorno y de alguna manera se conjuga un diálogo, ¿sí?, entre esta situación psicológica de un personaje o alguna situación que el personaje está tratando o llevando, y este fondo, esta atmósfera, de algún modo es parte de este personaje, es parte de esta situación. En este sentido, este taller tiene como objetivo experimentar con este lenguaje, experimentar con estas formas posibles de generar esta atmósfera, ¿sí?, experimentando con las posibilidades del lenguaje, del cómic en particular, ¿sí?, la creación o el diseño de tiempos y espacios que permitan la construcción de estas atmósferas. Construir una atmósfera que manifieste emociones, sonidos, sensaciones. Aparece la idea también de onomatopeya como tipografía, como imagen y como representaciones de sonidos a partir de un cómic, de una viñeta. En este sentido, se entiende que se trata de dramatizar estos eventos, dramatizar estas acciones, dramatizar una experiencia narrativa. La consigna 1, a dramatizar esta puesta en escena, se trata de componer una atmósfera cuyo tratamiento dé cuenta de una emoción, de una sensación. Por ejemplo, la tristeza, la alegría, la desolación, el misterio, el miedo, la prosperidad y la calma como ejemplos. La idea entonces es poder pensar esta dramatización y cuáles son las formas visuales que me permiten generar este vínculo con el espectador. Es necesario entonces tener en cuenta o es poder expresar un punto de vista para esa puesta en escena, ¿sí?, cuyo tratamiento en la composición tenga que ver cómo vamos a ubicar ese encuadre, cómo va a estar iluminado, cuáles son las texturas, cuál es la gama y la tonalidad cromática, ¿sí?, y de qué maneras estas formas sintácticas nos pueden ayudar a intensificar el efecto buscado en el espectador o la audiencia. Se puede hacer uso de un breve texto literario, un fragmento, una frase corta, que contenga alguna palabra clave que refuerce la imagen, que refuerce la intención del personaje. En este caso es una voz en off que está narrando las condiciones hostiles del entorno y de esta manera, con los elementos visuales, refuerza esa idea. ¿Qué elementos visuales se seleccionan para dar cuenta de ese lugar desolado, para dar cuenta de esa emoción o sensación de ese personaje? Ese viento que golpea, ¿sí?, esa soledad que parece inminente. Luego ese ruido o sonido, balazos, que rompe esa atmósfera, que quiebra esa atmósfera. En ese sentido, lo que se busca es un diálogo entre imágenes y texto que ayuden a reforzar, ¿sí?, las veces que sea necesario, la construcción de esa atmósfera. Para citar un ejemplo que todos conocemos, podemos tomar esta ciudad gótica del mundo del universo de Batman. Entonces podemos pensar, ¿cómo es esa ciudad gótica? ¿Es oscura y desolada? ¿Oscura y agitada? ¿Llueve o nieva? ¿Hay niebla? ¿Es espeso el ambiente? ¿Tiene algo que ver este ambiente o esta construcción de esta atmósfera con alguna situación específica del personaje? Ese personaje que pasa a un segundo plano en esa ciudad que lo envuelve. ¿En qué elementos de esa ciudad nos centramos para construir determinadas atmósferas? Es la misma ciudad gótica, pero le damos un tratamiento distinto. ¿Es moderna, como la de abajo?
o es más gótica, con una arquitectura más antigua como la de arriba. Esta ciudad más gótica, con una arquitectura más antigua, ayuda con la niebla a reforzar la idea de una ciudad melancólica, por ejemplo. Esto mucho tiene que ver con el tratamiento, es decir, esa ciudad gótica, ¿cómo es? ¿Está tranquila? ¿Está algo por pasar? ¿O ya hay un problema? ¿Sí? Es decir, esa ciudad también es de noche, que también es oscura, pero cambia el tono y la croma en relación a el fuego, las explosiones, el caos. Y de este modo podemos pensar que puede existir mismo entorno, mismo fondo, le podemos dar diferentes tratamientos en relación al tipo de atmósfera o sensaciones que queremos transmitir. ¿Qué elementos nos centramos en esa ciudad o en ese entorno? Puede ser un interior, puede ser exterior. En este caso, el ejemplo de la ciudad gótica, ¿cómo es? Nos centramos en algún punto específico. ¿Dónde está el punto de vista? ¿Está en lo alto? ¿Está en lo bajo? ¿Es una ciudad moderna, como decíamos anteriormente? ¿Hay luces de neón? ¿Está lloviendo? O podemos inventar un nuevo mundo, una ciudad gótica nueva, rediseñarla, reconsiderarla, formarlo como el ejemplo de la derecha en un mundo más tenebroso, más de fantasía, ¿sí? Relacionado a los vampiros quizá. La idea es poder entender que bajo un mismo escenario podemos construir diferentes atmósferas. Por ejemplo, y para contrastar, vamos a decir, ver en la imagen izquierda esa ciudad gótica oscura de noche, desolada a lo mejor, y a la derecha una ilustración de Moebius que también transmite esa desolación, pero es otro el entorno. Viene, se aparece ese personaje diminuto, rodeado de ese desierto desolado, y eso es lo que se quiere transmitir, esa soledad, el ambiente árido, hostil. Para pensar estas atmósferas también podemos pensar en el sonido. ¿Qué tipos de sonidos pueden ser aquellos que envuelvan a ese entorno? ¿Cuáles serían los sonidos de esos páramos desolados? ¿Cuáles serían los sonidos de esa ciudad nocturna? Y para esto damos lugar al segundo tema del taller, que son las onomatopeyas, como manera de representar los sonidos, ¿sí? Y como decíamos anteriormente, esa tipografía que también es imagen. Como explicaba Mariano recién, a la hora de construir atmósferas, también es esencial pensar qué sonidos son los que envuelven los entornos y los escenarios con los que estamos trabajando. Vamos a tomar como punto de partida la definición de Gasca y Gubern, que son dos teóricos del cómic y de la historieta, y que definen a la onomatopeya como un icono acústico que aspira a convertirse en la traducción de un sonido. Para el cómic, las onomatopeyas son un recurso expresivo muy potente porque permite condensar una idea o una situación en un espacio relativamente reducido como es la viñeta. Y porque de alguna manera u otra le permite a nuestros lectores, espectadores o usuarios, de acuerdo a la naturaleza del dispositivo que nosotros estemos construyendo, les permite esto de como escuchar con los ojos. Y gracias a eso pueden estar más inmersos en el material que están leyendo, que están viendo o con el que están interactuando. Vamos a incorporar onomatopeyas a la atmósfera visual que veníamos trabajando con los tips y apreciaciones que dio Mariano. Podemos usar las onomatopeyas como un recurso tanto para potenciar la sensación que decidimos que produzca en nuestra atmósfera, como incorporar onomatopeyas para romper esa sensación. Por ejemplo, en una atmósfera de miedo, si yo sumo una onomatopeya como de algún animal que me está acechando, esa onomatopeya lo que hace es potenciar esa sensación. Si en cambio en una atmósfera de relax de repente aparece un sonido como de una alarma, esa atmósfera se rompe. Una de las cosas a tener en cuenta a la hora de incorporar onomatopeyas es que primero tenemos que definir qué sonidos se van a escuchar en nuestra atmósfera y cómo podrían pronunciarse esos sonidos para después traducirlos a lo visual. Para eso vamos a compartirles dos links con listados de onomatopeyas en el español y otro que es un poco más universal.
Identificar la fuente del sonido también es algo que nos va a ayudar a darle expresividad y forma a esa onomatopeya. Si los sonidos son producidos por máquinas, no van a tener la misma forma que si son producidos por objetos, por personas, por animales, por la misma naturaleza, si estamos hablando del viento, de la lluvia, o si son sonidos producidos por una acción. En el ejemplo vemos claramente que el primer cuadro tiene una onomatopeya producida por el motor del helicóptero o la hélice, y en el segundo cuadro vemos que las onomatopeyas que invaden toda la habitación son los maullidos de los dos gatitos. Entonces tienen características diferentes. También tenemos que preguntarnos si todos los sonidos son iguales o hay alguno que se destaca. Si provienen del mismo lugar, qué dirección tienen, si vemos la fuente de sonido. En estas viñetas podemos ver el origen de las dos onomatopeyas que intervienen. El primero es un giro a toda velocidad, que tiene este chirrido que se da en las ruedas del auto cuando gira. Y el segundo es un choque gigante, y por eso la escala de esa onomatopeya es tan grande. Bueno, y hablando de la escala, tenemos que tener en cuenta cómo es el volumen de esos sonidos, cómo es el peso de esos sonidos, qué cualidades tiene, si es metálico, si es robótico, si es hueco, si es vibrante. En este ejemplo podemos ver que hay dos tipos de sonido. Primero vemos este conteo que va de 2 en 2 y es súper rítmico, la cuenta regresiva de la bomba, y que la explosión tiene una escala y una distribución de los caracteres que entran en juego muy diferente a los sonidos robóticos de esta cuenta regresiva. La forma y el color que nosotros le demos a esta onomatopeya también es muy importante, porque la forma de las letras le va a dar el tono al mensaje que nosotros queremos dar con este sonido. Este zap está cortado a la mitad como si fuera el ruido de un cúter que acaba de cortar un cartón o un papel. Y este puff tiene esas nubes y esos elementos que lo acompañan porque hace referencia a algo que desapareció, casi por arte de magia. En este caso vemos cómo la onomatopeya del splash toma la forma y los trazos de la materialidad del el objeto que la produce, que en este caso es agua que está siendo vertida de un lado de la viñeta al otro. Bueno, diseñar la forma de una palabra cambia la percepción que tenemos de esa palabra, y lo mismo pasa con las onomatopeyas. En este caso vemos que un sistema de onomatopeyas que conviven en lo que es una misma producción. En este caso es Batman, el Batman de Adam West. En este BAM podemos ver cómo la A toma protagonismo no solo por la escala, sino porque tiene una contraforma que destaca con respecto a las otras, y que también está acompañada de estas líneas cinéticas. En el caso del crunch podemos ver que es como un sonido de algo que se está como desquebrajando, no es un crack de un vidrio que se rompió, es algo que se está desmembrando de a poco. Y en el caso del bloop, podemos ver que se trata de un objeto que cayó al agua, primero por la forma de las letras, el color que se usó en el fondo, las líneas cinéticas que acompañan, y también por este pequeño signo que se agregó a la O, que podría asemejarse a las gotitas de oxígeno que van subiendo una vez que un objeto cae desde el exterior del agua. Y ya volviendo al tema de las atmósferas, podemos ver cómo usando onomatopeyas similares podemos construir escenarios y puestas en escena totalmente diferentes. En el primer ejemplo podemos ver una atmósfera que está sobrecargada de sonidos y de cosas que pasan a la vez. No solo hay explosiones, sino que hay un sonido de una metralleta, sonidos que van moviéndose de una dirección a otra y que van empujándose entre sí. Y en el segundo caso, también podemos ver golpes y explosiones, pero vemos que una vez que termina uno, empieza el otro. Y la sensación no es tan abrumadora como la que vemos en el de arriba. Para hacer esta actividad, ustedes pueden usar ilustraciones, collage, fotografías, pueden hacer fotomontajes, pueden usar tipografías que tengan en la compu, pueden dibujar las letras, pueden recortarlas, pueden usar caligrafía y después empezar a modificar eso en la compu o con papel vegetal.
Lo que les pedimos es que la pieza que generen funcione como una portada o como una secuencia de viñetas similar a las que venimos viendo en los ejemplos de las diapositivas anteriores. La bibliografía, por si a alguno les interesa seguir investigando, más que nada es de Gasca y Guber y de MacLeod, y luego les vamos a dejar unos links de interés cliqueables en un PDF o en la descripción del video. Para la entrega les pedimos por favor que envíen su material a lasluluunl@gmail.com y que nombren su material de esta manera para que podamos identificarlos. Muchas gracias y esperamos que estén disfrutando de esta nueva edición de Las Lulú, cuarta jornada de cómics expandido.